Buen día, hermanos. En esta Santa Misa rezaremos por las siguientes intenciones: en acción de gracia a Nuestra Señora de Schoenthal, por la ordenación sacerdotal del Padre Guillermo. En acción de gracia a Nuestra Señora de Schoenthal. Acción de gracia al Santo Cura Brochero, a San Roque. Por la salud de Aldo Berlasconis, pidiendo a Jesús y a la Virgen de Schoenthal, por Pelusa Pache, Daniel Pache, por un año más de vida de Fabiana, Enrique, Claudia y Mariela, por la salud de Nahuel Pedemonte, en acción de gracias San Expedito y San Benito, por nuestros hermanos difuntos, Coronel Valentina, Pedro Arce, Elena Arce, Yamira Villordo, Reinaldo Alfonso, Luis Moral, Alfredo Carrizo, Marta González, Familia Duete Verón, Ricardo Sánchez, Andrea Sánchez, Estela Miere, Nelda del Valle, Irene, Palmira, Alberto, Cristiano, y por las almas benditas del purgatorio.
Queridos hermanos, Dios nos reúne en torno al altar para compartir con alegría esta Eucaristía, ya que tendremos la dicha de que un hijo predilecto de Schoenstatt celebre por primera vez esta Santa Misa. Nos ponemos de pie para recibir a nuestro hermano sacerdote Guillermo, quien presidirá nuestra celebración, y lo hacemos cantando. Muy buenos días. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a dar inicio a mi primera celebración eucarística, invocando a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. En esta oración colecta vamos a pedir especialmente por todas las personas que están sufriendo las consecuencias de la pandemia, por todos los deudos que han perdido algún ser querido, por todos los trabajadores de la salud, de las fuerzas, que están ayudando para combatir este mal que ataca a todo el mundo, ¿sí? Y nosotros no fuimos tampoco exceptuados de eso.
Vamos a dar gracias también por las 4 personas que están cumpliendo años en el día de hoy. ¿Sí? Andrea Fabiana, Enrique, María Fernanda, Mariela, y hay alguien más que me pidió el viernes, son 5. ¿Sí? Y Claudia. A todos ellos, por supuesto, estamos muy contentos y nos permite Dios celebrar con este día hermoso. El día de ayer, el día de hoy hemos vivido momentos muy intensos. Todavía conservo algo de los nervios del día de ayer, sepan disculpar. Compartimos todo, ¿sí? Compartimos los nervios, compartimos la alegría y nos ponemos siempre en presencia del Señor y le rogamos y le decimos: oremos. Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado. Mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez, para que seamos aliviados por tu misericordia, quienes nos humillamos interiormente por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento. No perdamos la fe, porque el Señor está siempre con nosotros. Lectura del libro del Éxodo. Toda la comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin y siguió avanzando por etapas, conforme a la orden del Señor. Cuando acamparon en Refidim, el pueblo no tenía agua para beber. Entonces acusaron a Moisés y le dijeron: «Danos agua para que podamos beber». Moisés les respondió: «¿Por qué me acusan? ¿Por qué provocan al Señor?». El pueblo, torturado por la sed, protestó contra Moisés diciendo: «¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Solo para hacernos morir de sed junto con nuestros hijos y nuestro ganado?». Moisés pidió auxilio al Señor diciendo: «¿Cómo tengo que comportarme con este pueblo si falta poco para que me maten a pedradas?». El Señor respondió a Moisés: «Pasa delante del pueblo, acompañado de algunos ancianos de Israel, y lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo. Ve, porque yo estaré delante de ti, allá sobre la roca, en Horeb. Tú golpearás la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo». Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar recibió el nombre de Masá, que significa provocación, y de Meribá, que significa querella, a causa de la acusación de los israelitas, y porque ellos provocaron al Señor diciendo: ¿el Señor está realmente entre nosotros o no? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Participamos de la oración del Salmo aclamando: «Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón». No endurezcan el corazón. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva, lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Entren, inclinémonos para adorarlo, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros
el pueblo que él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón. ¿Somos conscientes del amor que Dios nos tiene? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo, en el tiempo señalado, murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús se nos ofrece como agua viva para la vida eterna. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Señor, tú eres verdaderamente el Salvador del mundo. Dame agua viva para que no tenga más sed. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la tierra que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encontraba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: «¿Cómo? Tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo hubiera pedido, y él te habría dado agua viva». «Señor», le dijo ella, «no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob,
que no ha dado este pozo donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió: el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba de esta agua yo le daré nunca más y volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en un manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer le respondió: no tengo marido. Jesús continuó: tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 y al que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, veo que eres un profeta. Nuestro padre adoraron en esta montaña, y ustedes dicen que en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió: créeme, mujer, llega la hora en que ni en la montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adorarán lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado, en los que verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo. Jesús le respondió: soy yo el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al ver hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó: ¿qué quieres de ella? ¿Por qué hablas con ella? La mujer dejó allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús diciendo: come, maestro. Pero él les dijo: yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban entre sí: ¿alguien le habría traído de comer? Jesús le respondió: mi comida es hacer la voluntad que Él que me envió y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen que aún falta 4 meses para la cosecha, pero yo les digo: levanten los ojos y miren los campos, ya están madurando para la siega. Pero el segador recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. Así el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría, porque en esto se cumple el proverbio: una siembra y otra cosecha. Se los envié a cosechar. A donde ustedes no han trabajado, otros han trabajado, y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él, porque la palabra de la mujer que atestiguaba: me ha dicho todo lo que hice. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y él permaneció allí 2 días. Mucho más creyeron en él a causa de su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que es el verdadero Salvador del mundo. Palabra del Señor. Les voy a saludar de nuevo, muy buenos días a todos. Y ahora que está Ricardito ahí, me hace acordar él que hay mucha gente que nos está acompañando, muchos amigos
que nos están acompañando por las redes, y hoy me olvidé de saludarlos. Sé que están mirando desde Salta, desde Santa Fe, de Buenos Aires, de Mendoza, gente que nos dijeron que no, Mar del Plata, que nos iba a seguir, así que a ellos también le estamos enviando un saludo. Quiero agradecer, en primer lugar, a nuestro párroco, el padre Roberto Báez, que me permitió realizar esta primera celebración eucarística en esta comunidad, querida comunidad, a la cual estoy transitando hace tantos años, con la cual hemos vivido tantas hermosas experiencias, eventos, circunstancias, que realmente hay una historia escrita también en esta querida comunidad. Desde que no existía este templo, desde que solo había ese saloncito ahí al lado, y teníamos que traer nuestras silletas porque no había nada donde sentarse. Esas fueron las primeras celebraciones que compartimos como familia en este lugar, ¿sí? Y hemos compartido, por supuesto, toda su historia. Me toca celebrar en marzo un mes bien cargado, muy cargado de cosas fuertes en lo personal. Tengo mis hijas que las dos cumplen años en marzo. Una de ellas cumple el día de hoy, así que le estamos haciendo este regalo de la primera celebración. En marzo también partió, la que era mi señora, partió al cielo, así que también marca parte de mi historia el mes de marzo. Y Dios quiso que me ordenaran sacerdote justamente también en marzo. Tantas cosas vividas en este tiempo de Cuaresma, muy marcado. Marzo también es el mes de San José, inserto en el año de San José, ¿sí? Un regalo que nos hace el Papa Francisco. Entonces, fíjense, a mí me llega San José de una manera muy particular. Ustedes conocen los 4 evangelios clásicos, ¿sí? Que están en la Biblia. Hay otro evangelio que se llama el Evangelio Apócrifo o Protoevangelio de Santiago, que fue escrito en realidad mucho tiempo después de él. Es un hermoso evangelio que tiene cosas muy particulares. Por ejemplo, narra la infancia de la Virgen María, y de ahí sacamos los nombres de San Joaquín y de Santa Ana que no figuran en los otros evangelios. Entonces la Iglesia, ¿cómo lo toma? Lo llama parte de la tradición, ¿sí? La tradición también enriquece la vida de la Iglesia. Y de ahí justamente se narra, es muy lindo leerlo, se narra cuando la Virgen es chiquita, se la depositan a los sacerdotes del templo, cuando tenía 3 años, una cosa así, hasta los 12 años. Y después le dicen los sacerdotes, descubren en esos años que esta niña estaba, como estaba seleccionada por Dios. Ellos sabían por qué, pero esa niña estaba ya seleccionada por Dios. Entonces, cuando cumple 12 años, dicen, le tenemos que buscar a alguien que la cuide, porque los padres ya eran ancianos. Y dicen, vamos a tomar una selección. Y se fueron a seleccionar del pueblo los viudos disponibles que podían hacerse cargo de la Virgen. Tomaron varios, hicieron una selección y Dios eligió a San José. Entonces fíjense cómo fue marcando la historia de la familia de Nazaret. Por eso me siento de alguna manera identificado con San José. Eso es tradición, eso no está en los evangelios clásicos, los sinópticos no están, pero sí está en ese protoevangelio que es parte de la tradición de la Iglesia. Entonces San José, yo me ordeno en el año de San José. Fue una cosa para mí preciosa, que la vivo con mucha intensidad, con mucha humildad, porque San José es un modelo de padre, de casto padre. El lema que me acompaña para esta ordenación está sacado del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 5, que dice: el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Lo tomo como
como un lema que me va a iluminar. Quiero que me ilumine mi vida a partir del día de hoy y sea como una especie de proyecto de vida. Y ustedes dicen, una persona tan grande tiene un proyecto de vida, y sí, hay que tenerlo, hay que tenerlo. Lo invito a las personas mayorcitas que están acá, que son de nuestra comunidad, a que tengan proyectos de vida, porque eso les inyecta juventud, vitalidad. Quien se deja vencer ya está perdiendo, ya está envejeciendo. Entonces, qué hermoso que Dios ponga proyectos nuevos en nuestros corazones. Vivamos en plenitud todo lo que hace Dios por nosotros. Esa es la enseñanza. No dejen de tener nunca ilusiones en el corazón. Tantas cosas vividas en este tiempo. Yo interpreto que todo esto es un camino de María, obviamente. Ya cuando empezamos tímidamente, en el año 2000, año del jubileo, ¿sí? Caminar dentro del movimiento fueron mis primeros pasos como matrimonio, como familia, en las cuales empezamos a aprender cosas de iglesia, digo yo, ¿sí? Empezamos a tomar primer contacto. Por eso considero al padre José Kentenis, fundador del movimiento de Sionista, mi primer formador, porque los primeros 3 años que empezamos a caminar en este movimiento, aprendí cosas hermosas de la iglesia. Y después como que me quedaba como con mucha ansiedad. Entonces me inscribí en lo que hoy es el Instituto Cardenal Pironio, aprendiendo materias que me fueron iluminando. Y bueno, eso es parte del camino, es parte del camino. Yo gozaba estudiar Mariología, Cristología, liturgia, historia de la iglesia, todas esas cosas que jamás en mi vida había visto. Pero a mí siempre me fue en la vida de caminar en la tecnología, ¿sí? Como ingeniero electrónico siempre fue dentro de la tecnología. Y esto me empezó a abrir el corazón y la mente. De acá hay una cosa demasiado hermosa. Pero les vuelvo a recordar, el primer formador, el que dijo, acá hay una cosa hermosa, ese es el padre José Kentenis, ¿sí? Un gran sacerdote, filósofo, pedagogo, otra palabra que a mí me pegó muy fuerte, la pedagogía que tenía el movimiento y el carisma, con el cual me fui contagiando y alegrando en el caminar, ese caminar. Cierro esta breve reflexión antes de comentar algo acerca de las lecturas. Esto va para todos, y sobre todo a los jóvenes. Cuando Dios habla de una manera sutil. Sutil quiere decir de una manera muy suave, muy suave. ¿Y qué pasa cuando Dios nos habla, desde que somos jovencitos, nos habla de una manera muy suave? Que por lo general no lo interpretamos. Yo me tengo que hacer cargo de lo mío. Estamos como distraídos con las cosas del mundo. Todos estamos distraídos. Yo también estuve distraído. Y he dejado pasar quizás algunas cosas que Dios quería que yo haga antes. No lo sé. Pero ahí está. Dios habla en forma muy sutil. No es que viene alguien, le pega un martillazo y dice, vos tenés que ser sacerdote, vos tenés que ser monja. No, Dios no habla así. Dios sugiere, suscita. A mí me encanta la palabra suscita, quiere decir que va despertando así. O ustedes vieron alguna vez que una semilla germina haciendo ruedo y dice, acá estoy. ¿Dice así una semilla? O crece en el más absoluto de los silencios. Así obra Dios con nosotros cuando quiere despertar una vocación. Lo que yo no sabía tampoco es que si bien me llama la vocación matrimonial, después iba a salir, eso son cosas de él nomás. Como decíamos antes de empezar la misa, con alguien también de la comunidad, decía, no tratemos de entender, digámosle sí a Dios y sigamos ese camino que Él nos marca. ¿Por qué? Porque es beneficio para nosotros y para los que nos rodean. Nunca Dios puede suscitar algo malo, algo inconveniente, algo que perjudique a alguien. Nunca. Bueno, las lecturas de hoy son riquísimas. Tercer domingo de Cuaresma. La Iglesia permite, por eso hicimos un pase, hablar
de las lecturas correspondientes al ciclo A, del ciclo del año pasado. Dice, ustedes pueden tomar, porque la lectura de hoy es riquísima, la lectura de la samaritana es una lectura muy rica, ¿sí? Entonces pueden tener ciclo A o ciclo B. El padre me autorizó, digamos, dijo, sí, podés cambiar la lectura, es tu primer misa. Entonces, y otra cosa que me dijo el padre, en realidad vas a tener en la comunidad 4 primeras misas, así me dijo. Y después, en la diócesis vas a tener muchas primeras misas. Claro, cuando uno se va por primera vez a una comunidad, la primera vez que lo ven a uno como sacerdote, obviamente lo van a hacer experiencias hermosas, distintas y renovadas, ¿sí? Renovar en cuanto al espíritu. En estas lecturas de hoy, sacamos, por ejemplo, en la primera lectura y en el Evangelio, hay una palabra, vamos a rescatar una sola palabrita que une la primera lectura y el Evangelio, que es la palabra agua, que todos conocemos. Cuando hablamos de agua, todos la conocemos, sabemos a qué nos referimos. La primera lectura habla del agua que brota de la piedra cuando Moisés la golpea. ¿Por qué? Con su bastón. Porque el pueblo estaba enojado, decía, Dios nos abandonó, ¿de dónde sacaste ese Dios? Y cuando ellos habían experimentado la salida por el Mar Rojo. Entonces estaban como dudando después todo lo que hizo Dios por ellos. ¿Sí? Entonces, por eso viene la palabra Masai, Meribá, digamos que provocación, toda la rebeldía que tenía el pueblo hebreo en ese momento. Y nosotros tenemos en el Evangelio, que acabamos de leer, el agua que también es un nexo. El agua es un nexo entre esta samaritana y Jesús. Muy llamativo todo lo que pasa acá, muy llamativo. Estaban caminando Jesús y los apóstoles, llegan al mediodía a este pozo. Primera circunstancia llamativa. ¿Por qué al mediodía? ¿Por qué llega la samaritana al mediodía? ¿Por qué está? Resulta, Jesús sabía, por supuesto, pero Jesús no hace lío, no dice, llego a este pozo y vos sos pecadora. ¿Dijo eso Jesús? No dijo nada. Se sentó y le pidió agua porque tenía sed. Era un momento de mucho calor al mediodía. Pregunta, ¿por qué había una samaritana al mediodía en el pozo? Eso lo sabía Jesús, no dijo nada. Resulta que esta samaritana era una gran pecadora y que había estado relacionada con varios maridos del pueblo. Entonces, ¿qué pasaba? Las mujeres iban a buscar agua bien tempranito, a la mañana con la fresca. Entonces, ella yendo al mediodía no se iba a encontrar con las otras esposas, porque lo menos que iban a hacer es tirar una cascoteada, para que lo entiendan en correntino. Sí, por supuesto, entonces se iba al mediodía, momento de más calor, a ella iba a sacar su agua. Pero, oh casualidad, Dios aparece donde menos esperamos, o en el momento que nosotros consideramos menos inconveniente. Aparece Jesús, le pide agua. Y ahora pasa algo muy interesante, muy interesante. Nosotros tenemos un lenguaje común de todos los días. Luz, pared, techo, perro, auto, ropa, camisa. Esas son las palabras que usamos todos los días. Agua, vino. Pero Jesús es no solo hombre, sino Dios. O sea, Él podría manejarse con nosotros de una manera sobrenatural, el lenguaje, pero no lo entenderíamos. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús tiene que usar recursos. Y uno de sus recursos se llama parábola, que todos sabemos lo que son las parábolas, porque hay muchísimas parábolas en el Evangelio. Pero también utiliza las palabras de doble sentido o figuradas. Él habla del agua viva. Le pide agua y ella le contesta de una manera como desde el punto de vista religioso. Vos me pedís agua a mí. Si vos sos judío, yo soy samaritana. Nosotros no nos damos bolilla. Ustedes hagan su vida, nosotros la nuestra. Jesús la mira. Jesús la mira. Dice, si tú supieras quién
te está pidiendo el agua. Claro. Un hombre común, corriente, todo transpirado en el momento, sediento, sentado ahí con cara de cansado. ¿Qué iba a pensar ella que era el Hijo de Dios? No, jamás podía pensar eso. Si tú supieras, Él te daría agua viva. Ahí le larga una frase que es muy difícil de entender si solo escuchamos palabras comunes de todos los días. Entonces, agua viva tiene un sentido muy distinto. Nosotros nunca decimos agua viva, decimos agua limpia, agua sucia, agua verde, agua barrosa. Esa es el agua que nosotros hablamos, pero nunca a nosotros nos sale decir agua viva, te voy a dar agua viva. No, Jesús usa esa terminología porque le quiere dar un sentido, como diciendo, te está hablando alguien que es distinto a todos los seres humanos que vos conociste en tu vida. Es una forma de decirle eso a la samaritana. Y ahí se ponen a hablar y qué sé yo, y pasa algo realmente maravilloso. La sola mirada de Jesús va transformando el corazón de esa pecadora. Ella no se da cuenta, empieza a jugar, si no tenés nada con qué sacar esa agua, dame esa agua viva, así, yo ya no vengo a buscar más agua acá. Claro, ella seguía pensando de manera humana, y Jesús se estaba brindando para darle su propia agua viva, su propia manifestación, su propia santidad. ¿Sí? Una nueva vida le estaba ofreciendo a Jesús, y ella seguía pensando lo mismo. Eso hacemos nosotros. Nosotros nos encontramos alguna vez con Jesús, venimos acá, nos confesamos, comulgamos, y después seguimos haciendo lo mismo. Estamos cerca del agua viva y seguimos en nuestra casa con el misma agua que nosotros tenemos. Nos olvidamos que estamos cerca del agua viva. Seguimos con nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos faltó eso. El contacto vital con Jesús. Y esta gran pecadora tiene un contacto vital con Jesús. Lo tiene porque está frente a frente. Ella no se da cuenta que está siendo transformada de corazón. ¿Y qué hace? Otra cosa maravillosa, resultado de encontrarse con Jesús, se convierte en discípula. ¿Cómo es una pecadora? ¿Se fue con los apóstoles? No, se fue a su pueblo, o sea, volvió a su contexto. ¿Cómo se fue a su pueblo? Si ahí seguramente la estarían odiando y la estarían esperando para cascotearla. Se fue lo mismo, se fue a anunciar que se encontró con ella considerada un gran profeta. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, ve a buscar a tu marido y ven. Y ella le dice, no tengo marido. ¿Dices bien? Le dice Jesús, porque los otros que tuviste tampoco eran tus maridos. Y ella nunca habló nada de lo que había hecho. Entonces quiere decir que Dios, Jesús en este caso, penetra el corazón de esa mujer y penetra el corazón de todos nosotros. Penetra los corazones. No le podemos mentir a Jesús. ¿Has dicho la verdad? Le dice Jesús, porque ninguno fue tu marido y este tampoco es tu marido. Señor, eres un profeta, le dice. Ahí empieza la transformación interior de la samaritana, de esta pecadora, igual que nosotros, si tenemos el encuentro vital con Jesús. ¡Qué hermosura! Si nos dejamos transformar por Jesús. Y se fue al pueblo, ¿y qué hizo? Empezó a hablar de Jesús. Por eso decimos que se convirtió en una discípula. Empezó a hablar de Jesús en medio del pueblo, sin importar que la cascotearan, que le tiraran piedra, que nada. Fue a anunciar a Jesús. Eso es lo que también tenemos que hacer nosotros, no tener miedo de proclamarnos cristianos, católicos, marianos, en un ambiente muy hostil. Porque la iglesia no es una institución perseguida hace más de 2000 años. Y todos los que tienen miedo y se quedan tranquilos en su casa, bueno, que se queden tranquilos. Esta samaritana no tuvo miedo de ir a anunciar a Jesús. Vengan, me encontré con un profeta, un judío profeta que me dijo todo lo que yo hice. No puede ser que sepa tantas cosas, ¿no? Es un hombre común, pero tiene algo, una mirada espectacular. Y toda la gente dijo, ¿dónde está esa persona? Vamos a conocerla. ¿Ven?
¿Ven el trabajo del discípulo? ¿Ven el trabajo del discípulo? Es agarrar a las personas y llevarlas a Jesús. Ese es el trabajo. Conocerlo, amarlo y llevar a los demás a Jesús. ¿Qué trabajo tuvo Samaritana? ¿Qué ejemplo que nos está dando a nosotros? Y ella arranca desde el pecado, igual que nosotros. Pero tuvo su contacto con Jesús. Qué importante que es eso. El agua viva que nos tiene Jesús. Y después se pone claro, vinieron los apóstoles y la vieron hablando con una mujer, y estaba prohibidísimo hablar con mujeres, y menos con una samaritana que era totalmente contraria. Sin embargo, le preguntan a Jesús, y bueno, fuimos a hablar de alimentos. Sí, no, pero yo tengo mi propio alimento. Le dice Jesús. Otra frase, así con otro sentido. Yo me alimento con la voluntad de mi Padre. Vamos a entender eso también. Le decía Jesús, yo me alimento haciendo la voluntad de mi Padre. Hay que entender eso. El sentido figurado que le da Jesús a las cosas es porque Él no puede hablarnos directamente con un lenguaje sobrenatural. No puede. Se ve limitado porque nuestro entendimiento es así, chiquitito. Por eso nos pide Jesús la fe, para que confiemos en Él, porque no nos puede hablar desde un lenguaje sobrenatural. Por eso nos pide fe, fe y fe. Y ese es el camino de Cuaresma que tenemos que recorrer todos nosotros. Este tiempo de Cuaresma es para aumentar nuestra fe, para confiar mucho más en Él. Él es el que transforma nuestras vidas. Vamos a pedirle a María Santísima también que nos ayude a transitar este tiempo de Cuaresma hacia la Pascua. Ojo, hay dos caminos de Cuaresma. Uno, el que estamos viviendo, en el que terminaremos este domingo, al final de la Semana Santa. Ese es un camino de Cuaresma. Y el otro camino de Cuaresma es nuestra propia vida, que termina en nuestra propia Pascua, que no sabemos cuándo se va a presentar. Dos caminos de Cuaresma a recorrer. Y los dos tienen que ser recorridos de la misma manera, con oración, con ayuno y con limosna. Todos los días de nuestra vida. Algunos no serán nada, no haremos nada, al otro día algo tenemos que hacer. Ese es un camino de, digamos, un camino de conversión. Y Dios quiere que comencemos, si no hemos comenzado todavía, un camino de conversión. Pidámosle esa gracia a Jesús, a María Santísima, para que nosotros, con el corazón mariano que tenemos, nos ayude para encontrarnos con Jesús en el momento que Dios disponga en nuestra Pascua. Ave María Purísima. Queridos hermanos, nos ponemos de pie, vamos a proclamar nuestra fe. Creo en Dios. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne
y la vida eterna. Amén. Hermanos, en todo tiempo debemos orar, pero especialmente en estos días de Cuaresma. Debemos dirigir nuestras súplicas a Dios con mayor fervor e insistencia. A cada intención pedimos, escucha Señor nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Te pedimos por la Iglesia y nuestro Papa Francisco, concédele salud y fortaleza para que siempre pueda guiarnos en el camino hacia la verdadera vida. Oremos. Escucha Señor nuestra oración. Por nuestro obispo Andrés y José Adolfo, sacerdotes, diáconos, seminaristas, para que guiados por el Espíritu Santo busquen siempre acercarnos a Dios. Oremos. Escucha Señor nuestra oración. Te pedimos por nuestro nuevo sacerdote Guillermo, que con tu misericordia y bajo el acobijamiento de nuestra Mater, guíe al pueblo de Dios hacia la fuente de agua viva. Oremos. Escucha Señor nuestra oración. Te pedimos por los enfermos y necesitados, en especial por los que sufren la consecuencia de la pandemia, que sientan tu presencia y los fortalezca en la fe. Oremos. Escucha Señor nuestra oración. Por nuestra comunidad parroquial, para que su acción sea visible, alegre y efectiva hacia los más necesitados. Oremos. Escucha Señor nuestra oración. Concede, Señor, a tu pueblo convertirse a ti de todo corazón, para que reciba de tu misericordia lo que no se atreve a pedir con sus plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con un gesto de solidaridad, contribuimos con el sostenimiento de nuestra Iglesia, luego de finalizar la Santa Misa y en el lugar indicado. Junto a los dones de pan y vino, presentamos nuestro deseo de encontrarnos y acercarnos cada vez más a Jesús como la samaritana. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Señor, por este sacrificio concédenos que, así como te pedimos que perdones nuestros pecados, perdonemos también nosotros las faltas de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. El justo y necesario es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, cuando pedía a la samaritana que le diera de beber, ya había infundido en ella el don de la fe. Y si quiso tener sed de la fe de esa mujer, fue para encender en ella el fuego de su amor divino. Por eso, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en lo alto del cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 Hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. El Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Andrés, Obispo Auxiliar José Adolfo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así,
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu presencia y tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz ante nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dicho los invitados a la cena del Señor. Recibir el cuerpo de Cristo nos compromete a estar en comunión con Él y con nuestros hermanos. Permanecemos en nuestros lugares. Oración de comunión espiritual. Jesús, Señor mío, creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Vamos a organizarnos para la comunión.
yo y el diácono vamos a dar la comunión a los costados, ¿sí? Así que los que están a los costados no se muevan, y afuera, también en el atrio. Y los que están en el centro van a dar la comunión del padre Willy, aquí, pero respetemos la distancia, vieron que están estas señales allí, respetemos ese distanciamiento nada más, vamos a hacerlo así de esa manera, gracias.
Dice el Señor: al que beba del agua que yo le daré, ella se convertirá para él en un manantial que brotará hasta la vida eterna. Oremos. Padre, alimentados en la tierra con el pan del cielo, participo de la eterna salvación. Te suplicamos que lleves a su plenitud el misterio que se realiza en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a hacer algunos avisos. Y antes de los avisos, la acción de gracias, siempre decimos que la misa principalmente es acción de gracias. Y más que nunca en este día, para Willy, para su familia, para sus conocidos, los que están compartiendo con él este día y toda la comunidad de Santa María de los Ángeles, un día de acción de gracias, un día en el que elevamos nuestra acción de gracias a Dios por el don del sacerdocio, porque es así, el sacerdocio es un don, un regalo de Dios para la humanidad, un regalo de Dios para la Iglesia, un regalo de Dios para nosotros, para cada uno de nosotros. Lo demostramos aquí, digamos, en la Eucaristía, seguir el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo hizo falta que el sacerdote levante las manos, que ore, que pida, para que se convierta ese pan en el cuerpo de Cristo. Es decir, es un don para el pueblo de Dios. En el sacramento de la reconciliación, el sacerdote levanta las manos y dice: yo te absuelvo de tus pecados. Es Dios mismo el que está absolviendo los pecados a través del sacerdote. Entonces, Dios sigue amando, sigue perdonando, sigue bendiciendo, sigue haciendo presente la Eucaristía gracias al ministerio sacerdotal. Entonces, por eso le damos gracias a Dios, porque es un don para su Iglesia. Y a la vez, como decían hoy también, decíamos, es un misterio, no entendemos, no vamos a entenderlo, solamente lo vamos a entender cuando estemos cara a cara con Dios. Es un misterio, no sabemos cómo, Dios nos va conduciendo, nos va llamando, y hasta que el obispo nos impone las manos no sabemos, ¿no? Y es allí donde que el obispo impone las manos, allí entonces descubrimos ese misterio de Dios, ¿no? Él actúa de esa manera, por más que le demos vueltas, no lograremos entender. Es un don y es un misterio, y así lo aceptamos nosotros, como don y misterio. Entonces le damos gracias por la vida de Willy, le damos gracias por este don a la Iglesia a través suyo. Entre los avisos, justamente las primeras misas, como él decía hoy, el miércoles va a ser la primera misa en la capilla de Santa Ana de Lomas del Mirador, a las 18 horas, ¿no? Y el jueves va a celebrar la primera misa en la capilla Medalla Milagrosa del barrio Víctor Colás, jueves a las 20 horas. Entonces, miércoles 10 en Santa Ana, jueves 11 en Medalla Milagrosa y el domingo 11 a las 20 horas en la sede parroquial. Esos son los horarios, los días de las primeras misas del Padre Willy. Hoy tenemos reunión de consejo pastoral para aquellos representantes de las comunidades, de los movimientos, esta noche después de la misa a las 21 horas, reunión de consejo. El martes, reunión de consejo de asuntos económicos a las 17. La catequesis ya empieza el sábado 13. Todo este tiempo estuvieron inscribiendo los chicos, así que el sábado vamos a empezar por turnos, a la mañana de 9 a 10, de 10 a 11, de 10 a 12, también, así que de esa manera vamos a hacer respetando el protocolo de distanciamiento social. Son todos los avisos, y una vez más, gracias al Padre Willy por su entrega, por su sí a Dios. La
familia de Suelta hará un presente al padre Willy. Vamos a hacer una oración sobre el pueblo. Nos ponemos de pie y agachamos la cabeza un poquito. Padre, dirige los corazones de tus fieles y concédeles generosamente la gracia de permanecer en el amor a ti y al prójimo, para llegar así a la perfección de tu ley. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Y cómo no le vamos a agradecer a María Santísima? Sí, le vamos a cantar. Empezamos a cantar. Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro. Bueno, ayer el padre Roberto me entregó en nombre de toda la comunidad de la parroquia Santa María de los Ángeles este presente que quiero mostrar, obviamente. Muchas gracias, Padre Roberto, que está en esperemos ser dignos servidores de este hermoso cáliz que va a aportar la sagrada sangre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Yo esperaba que lo estrene hoy el Padre Willy en la sede parroquial. Ahí. No la inauguré porque me olvidé en la casa de mi hija anoche, entonces no la tenía presente. Sí, la vamos a hacer en la sede parroquial o en las otras comunidades. Gracias, Padre. Después de haberse... Nos olvidamos en la bendición. Vamos a recibir la bendición de Dios Todopoderoso, ¿sí? Vamos a compartir esta bendición como bautizados que somos. Al ser bautizados somos instrumentos de Dios. Vamos a compartirla con el resto de nuestras familias. El Señor esté con ustedes.
La bendición de Dios Todopoderoso, bueno y fiel, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, el resto de sus familias y permanezca para siempre. Después de haber celebrado la Santa Misa, podemos ir en paz.